bienvenidos a todos. Llegamos a capítulo número 13 del estudio que estamos llevando a cabo acerca de la Confesión de Fe Westminster. Hoy tocamos el gran tema de la santificación. Al final llegamos a donde vivimos, porque en nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas cristianas, vivimos en este contexto, el contexto de la santificación. Desde el momento en que Dios nos regeneró, estamos en el proceso de la santificación hasta la muerte o hasta que venga Jesucristo, si Él viene primero. Entonces, vamos a estar hablando de muchos conceptos con respecto a monergismo y sinergismo. Hasta hoy hemos estado hablando de las obras específicas y particulares de Dios, tal como la elección, tal como el llamado eficaz, la regeneración. Son obras monergísticas, es decir, son obras que solo Dios hace. Y al tocarnos, al llamarnos eficazmente, al regenerarnos, nosotros creemos. Y todo eso queda en el pasado. Todo eso queda en el sentido de pretérito indefinido. Es decir, para el creyente son actos que Dios hizo una sola vez en el pasado a la iniciación de nuestra salvación, y son actos que no serán repetidos. Y para los elegidos son dones de la gracia que no pueden ser perdidos. En la clase de hoy estudiaremos la santificación, la cual es el crecimiento gradual y progresivo. Vamos a estar usando estas dos palabras constantemente porque la santificación es un proceso, no es un acto. La justificación es un acto definido, no para ser repetido. La santificación es un proceso, es una obra del Espíritu Santo que continúa a través de nuestras vidas. Es sumamente importante porque aquí vivimos en esta doctrina, la santificación. Y nuestro entendimiento de la santificación determina cómo nos relacionamos con Dios. Determina las prioridades de nuestras vidas enteras y nuestras expectativas y metas de nuestras vidas personales. Entonces es sumamente importante esta doctrina. En contraste a la justificación y la adopción, son actos de la gracia que son recibidos pasivamente. El creyente coopera y participa con Dios en la obra de la santificación. Por lo tanto, es la santificación lo que toca todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas y las disciplinas que empleamos para ser responsables nosotros mientras participamos en esta obra de Dios que nos lleva hacia la imagen perfecta de Cristo. Es muy interesante esta doctrina. Y bueno, antes de meterme en las notas y en las definiciones, etcétera, etcétera, quisiera leer un pasaje o dos pasajes que en verdad prácticamente explican todo lo que se necesita saber acerca de esta gran doctrina de la santificación. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dios comenzó en nosotros la buena obra. Él empezó trabajando solo Él en nuestra regeneración, llamado eficaz, pero desde la regeneración empezamos a experimentar la santificación, pero nosotros participamos en la santificación, cooperamos con la obra. Principalmente es la obra de Dios. Nosotros tenemos responsabilidades y por eso usamos la palabra sinergismo. No es monergismo. Regeneración es monergística. Ahora la santificación es energística, es decir, cooperamos con la iniciativa
y con la obra principal de Dios. La santificación es obra principalmente de Dios, así como se nos enseña Pablo en capítulo 2 de la misma carta de los Filipenses, donde dice en el medio del capítulo de versículo 12, ocúpense, o es decir, trabajen. La palabra en griego en sujeto es ergon. Sacamos la palabra energía de esta palabra en griego, pero esta palabra en griego, energón o energón, aparece 3 veces en este versículo. Ocúpense, trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien energón o energón en griego es Dios. Dios es quien trabaja. Otra vez la ocurrencia de la palabra. Dios es quien trabaja en ustedes, tanto el querer como el hacer. Otra vez, trabajar. Entonces, la palabra energón se aparece 3 veces. La primera vez, Pablo nos da a nosotros la responsabilidad, el imperativo. Trabajen ustedes en su propia santificación, pero no trabajamos solos. Es decir, que Dios también está trabajando. Dios inició la obra de santificación en nosotros, y Dios es el que está dentro de nosotros por el Espíritu Santo, trabajando para darnos el querer y el hacer. Y el hacer también es la misma palabra en griego, energón, es decir, trabajo. Entonces, nosotros trabajamos basado en el trabajo de Dios dentro de nosotros. Él nos da el querer, el deseo, pero también la energía, el poder para trabajar. Interesante. Entonces, la santificación es obra de Dios, pero el imperativo dice con claridad que nosotros tenemos la obligación, el deber de participar, de cooperar, de disciplinarnos en esta obra que consiste en nuestro crecimiento gradual y progresivo hasta la muerte o hasta que venga Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias por este concepto tan hermoso, bello. Gracias porque la salvación es de ti. La regeneración es un don gratuito de ti. Y también la santificación es obra tuya. Tú empezaste esta obra y tú nos prometes que tú vas a seguir trabajando dentro de nosotros para purificarnos, para santificarnos, para madurarnos, para hacernos crecer más y más diariamente hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo, hacia la santidad. Ayúdame a enseñar con veracidad, correctamente bien, esta doctrina para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, quisiera explicarles a dónde voy ahora. Entonces vamos a hablar de la naturaleza de la santificación, o es decir, vamos a definir las palabras, vamos a hablar de la distinción entre la santificación definitiva y también la santificación progresiva. Y es muy importante esa distinción, porque para poder entender mucho del Nuevo Testamento tenemos que entender esa distinción sumamente importante. Y también vamos a enfatizar otra vez que la santificación es una obra divina, es una obra de Dios. Dios no nos abandona. Dios trabaja en nosotros por medio del Espíritu Santo para santificarnos. Obviamente nosotros participamos, pero Dios siempre está obrando. Número 4, vamos a definir o hablar de la práctica o de la experiencia de la santificación, la cual es morir al pecado y vivir hacia Dios y hacia su justicia. Pero vamos a meternos en varios textos, principalmente Romanos 6, en cuanto a ese concepto.
pero también vamos a hablar de la distinción entre la justificación y la santificación, porque hay muchísima confusión en cuanto a esta distinción, especialmente en la Iglesia Católica, pero también en algunos círculos de la Iglesia Evangélica también se puede ver esta confusión. Bueno, entonces, después de eso, y vamos a hablar de los medios, de la meta, vamos a hablar de varias características y al final vamos a hablar de algunos errores. Y ya he sugerido que sí, siempre hay errores en cuanto a todas estas doctrinas. Muy bien, definiciones. Ustedes pueden leer, pero yo puse en las notas 3 definiciones, una de Catecismo Menor, otra de Berkhof y otra de Grudem. Pero voy a leer por lo menos lo que dice el Catecismo. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piadosamente. Voy a leer un poco de lo que dice Grudem. Dice que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. Entonces ahí él habla de la participación de nosotros, que nos lleva a estar cada vez más libres de pecado y seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Este estilo de Grudem que siempre es más cotidiano. Muy bien, distinciones, importante, santificación definitiva y santificación progresiva. Quisiera decirles que hay muchas referencias, ocurrencias de la palabra santificación o santificar en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay que avisarles que en la mayoría de las veces la definición es santificación definitiva. ¿Qué digo? El término santificación en sí, en hebreo y griego, quiere decir cortado, separado, apartado para un uso santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, herramientas eran santificadas, apartadas para un uso santo, pero también personas, etcétera, y objetos, días también eran santificados. El día de domingo, por ejemplo, o el día de reposo es un día santificado, día apartado y separado. Y también personas, cristianos. En el Nuevo Testamento la Biblia habla de cristianos que son apartados. Al momento de ser regenerados somos santificados en ese sentido de santificación definitiva. Estamos apartados, separados para un uso santo. Dios quiere usarnos como instrumentos para avanzar su gloria aquí en la tierra y por eso experimentamos instantáneamente, una vez para siempre, lo que se llama la santificación definitiva. Éxodo 13, 2, por ejemplo, conságrame o santifícame todo primogénito. Es decir, separar al primogénito para un uso santo, para un ministerio santo. También en el Nuevo Testamento y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. Yo no entendía esto porque no parece que esté hablando de la santificación progresiva de mi crecimiento en Cristo, porque no es. Está hablando del momento en que el Espíritu Santo nos separa, nos aparta, nos santifica desde el principio. ¿Y para qué? Para obedecer a Cristo. Entonces es muy interesante que el propósito por el cual el Espíritu Santo nos santifica, nos separa, nos aparta, es para que obedezcamos a Cristo. Por fe, por supuesto. Pero este texto enseña una santificación definitiva, lo que el Espíritu Santo hace al principio de nuestra salvación.
En ese sentido, la santificación definitiva quiere decir pertenecer al Señor. Ese sentido en que se refiere o que se usa en 1 Pedro 2:9. Pero también hay otros usos de la palabra y recuerden que con una buena exégesis, con una buena hermenéutica, el contexto es el que determina la definición de término. Entonces, en algunos contextos, la palabra santificación quiere decir la santificación progresiva, como un proceso gradual de crecer en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Así se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. En este texto Pablo está usando la palabra en el sentido de una santificación progresiva, gradual, un crecimiento en Cristo, que el mismo Dios nos santifique. También Cristo en su oración de intercesión en capítulo 17 de Juan también usó así el término santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces Cristo está pidiendo al Padre que nos santifique, que nos haga crecer en la palabra para que nosotros hagamos progreso hacia la imagen de Cristo aquí en esta vida. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También Pablo en capítulo 6 y 8 de Romanos habla de una santificación progresiva. Entonces, ojalá que entiendan esto. Santificación definitiva desde el momento en que el Espíritu Santo nos regenera. Somos apartados para un uso santo. Pero también de inmediato entramos en un proceso de crecimiento en Cristo que se llama la santificación progresiva. También este texto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 habla con claridad de este proceso. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo progresivamente, estamos siendo transformados. Es una experiencia que dura toda la vida, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, progresivo, como por el Señor el Espíritu. Efesios 4:15, sino que hablando de la verdad en amor, crezcamos, santificación progresiva, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bueno, ojalá que entiendan esto. Ok, muy bien, entonces voy a enfatizar otra vez en punto 3 que la santificación es la obra de Dios, es una obra divina. Obviamente nosotros participamos, tenemos muchísima responsabilidad y somos obligados a disciplinarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero no estamos trabajando aislados. Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el Espíritu Santo nos da el querer y el hacer, nos da el poder, no solo el deseo, sino la energía, el poder. Entonces no hay excusas, es obra divina. Muy bien, Hebreos 13 enseña esto con claridad, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos. ¿Los haga quién? Dios de paz. Los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Dios está obrando en nosotros para hacer esto. Obrando Él. ¿Quién es Él? Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién recibe la gloria por nuestro crecimiento de Cristo? Cristo mismo. Tenemos que cooperar, tenemos que participar, pero desde el principio hasta el fin es la obra divina, obra de Dios. Juan 15, esta metáfora tan famosa, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí. Entonces damos fruto solo por permanecer en la vid. Y la vid, obviamente, en este contexto es
Cristo mismo. Efesios 3:16. Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Gracias a Dios, su espíritu nos está fortaleciendo con poder en nuestro interior. Y el famoso texto Gálatas 2:20 habla de Cristo. Cristo vive en mí. Entonces vivimos por fe en Cristo, por fe en el Cristo que vive en nosotros. Muy bien, hay que entender esto, ¿no? Que es obra divina la santificación. Nosotros sí participamos, pero Dios nos deja huérfanos. Él vive en nosotros, fortaleciéndonos, dándonos el querer, el deseo y el hacer. Muy bien. Mortificación y vivificación. Hasta la misma confesión de fe define la santificación en términos de morir al pecado, o es decir, de escaparnos del dominio de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra unión con Cristo en su muerte, y también por medio de por nuestra unión con Cristo en su resurrección vivimos para Dios y para la justicia de Dios. Entonces, unidos a Cristo en su muerte, la corrupción de la naturaleza humana se va removiendo de forma gradual. Basado en esta obra, nos escapamos del control y dominio del pecado. Muy bien, Romanos 6, y les recomiendo que estudien todo este capítulo. Es un capítulo magnífico que describe cómo nuestra unión con Cristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección es la clave para nuestro crecimiento en Cristo, para nuestra santificación. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Y para que no entendamos mal esa última frase, Pablo sigue diciendo a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. Entonces, obviamente queda un remanente de pecado pegado a nuestra naturaleza, pero poco a poco estamos muriendo al pecado, es decir, al dominio del pecado. Y porque fue destruido en ese sentido, su dominio fue destruido, y para que nosotros vivamos para la justicia y para Dios. Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. La carne en ese sentido describe la naturaleza pecaminosa, la carne con sus pasiones y deseos. Unidos a Cristo en su resurrección experimentamos lo que el apóstol Pablo llama una vivificación para Dios. Entonces, esto es simultáneamente con la mortificación de la vieja naturaleza. Dios gradualmente está reconstruyendo una nueva estructura en el alma que busca la santidad de Dios. Eso me ayuda mucho porque no son dos personas. El Espíritu Santo sí vive dentro de nosotros, pero es la misma alma, pero Dios está reconstruyendo el alma para que busque a Dios, para que viva para Dios, para que se santifique, para que crezca en la justicia hacia la santidad de Jesucristo. Romanos 6:4 también explica esto. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, la clave para que crezcamos es la unión con Cristo. Tenemos que entender que fuimos unidos en su muerte, y en su muerte experimentamos la destrucción de dominio de nuestra naturaleza pecaminosa,
y en su resurrección, unidos a Cristo, en su resurrección nosotros también resucitamos para una nueva vida y para buscar a Dios y para desear la justicia y crecer más y más hacia la imagen perfecta de Cristo. Y bueno, este proceso no termina en esta vida, como vamos a ver, pero por lo menos estamos en este proceso basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Así como Pablo dice en Romanos 6:11. Así también ustedes considérense, hay responsabilidad, entonces no solo es suficiente saber que estamos unidos a Cristo, tenemos que actuar basado en esta verdad, en esta realidad. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Entonces es una mentalidad. No es decir pensar en forma positiva, no, es pensar en forma positiva acerca de nuestra unión en Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios en la resurrección de Cristo mismo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar de las distinciones entre la justificación y la santificación. Entonces yo menciono esto porque recuerdan que cuando estudiamos la justificación dijimos que uno de los errores graves de la Iglesia Católica es que confunden la justificación con la santificación. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una distinción entre estas dos doctrinas. Como ya hemos visto, la Iglesia Católica confunde la justificación con la santificación, pero cuando observamos los contextos bíblicos en los cuales se describen las definiciones y características de ambas manifestaciones de la gracia de Dios, vemos varias distinciones muy claras y necesarias. Principalmente las distinciones consisten en que la justificación es un acto definido, acto que se hace una vez, un acto de Dios. Dios nos declara. Entonces ya andamos en Cristo. Yo, bueno, casi 70 años he estado andando en Cristo, pero mi justificación queda 70 años atrás. Entonces fue un acto definido, un acto de Dios, un acto monergística, un acto que Dios declaró una vez y ya en el pasado. Mi justificación porque creí en Cristo. Principalmente las distinciones consisten en que la justificación es un acto y no un proceso. Es una declaración de Dios una vez y para siempre que no será repetida y no tiene que ser repetida. Y por otro lado, la santificación es un proceso que necesariamente sigue la justificación y continúa progresivamente a través de la vida eterna hasta la muerte o hasta que venga Jesucristo. Bueno, yo también puse ese cuadro de Grudem en las notas. Y vemos que la justificación es una posición legal, oficial, forense, y no es una condición. La justificación no toca la contaminación de mi alma. La regeneración y la santificación sí. La santificación es una condición interna. La santificación cambia mi ser, es decir, me transforma. La justificación solo me declara justo y aceptado ante la justicia de Dios. Y luego empezamos a experimentar la transformación de nuestra condición interna. Como ya dije, la justificación es una declaración una vez para siempre. Pero en la santificación continúa durante toda la vida. La justificación por este lado es por completo obra de Dios. Monergística esta obra. Pero la santificación es sinergística. Nosotros sí cooperamos
en la santificación. Es obra principal de Dios, pero nosotros tenemos que participar, cooperar. La justificación por este lado es perfecta en esta vida. Estamos aceptados y no hay cambio. Es una vez para siempre. Pero en la santificación es que nunca llegamos a la perfección en esta vida en cuanto a nuestra condición. Entonces hay que distinguir entre posición y condición. La justificación es igual para todos los cristianos. Todos los que creen en Cristo son aceptados de inmediato. Pero la santificación puede ser más en unos y menos en otros. Muy bien. Aquí metemos en las características. Ya hemos hablado un poco de las características, pero principalmente hemos estado hablando de la esencia de la santificación. Su esencia es obra de Dios. Es obra de Dios que continúa, que fluye desde la regeneración. Pero ahora vamos a hablar de ciertas características. Bueno, número 1 ya es una repetición recreativa. Otra vez estamos diciendo que es la obra de Dios dentro de nosotros, por medio de la cual Él nos está recreando, es decir, transformando, recreándonos en la imagen de la cual habíamos caído en Adán, cuando Él pecó. Y Jesús dice, santifícalos en la verdad. Es la disposición santa creada en la regeneración que va aumentando principalmente por la influencia de la palabra y del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que la santificación es sinérgica, principalmente la obra de Dios, pero el creyente participa en esta obra. Es obra de Dios. La santificación es principalmente de la obra, pero es necesario que el creyente participe. En primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo habla de papel principal de Dios, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto habla de la obra de Dios en la santificación. Él inicia la obra, Él obra en nosotros por el medio del Espíritu Santo para darnos el querer y hacer. Pero también participamos. El creyente participa utilizando todos los medios de gracia, y vamos a hablar de esos medios al ratito. Pero en Filipenses 2, de nuevo, vemos este gran párrafo aquí que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Otra vez es la palabra en griego que se traduce energía o trabajar. Trabajen, ocupaos, no para ganar, sino porque ya tienen la salvación. Basado en que ya tienen la salvación, ocupaos, es decir, trabajen en vuestra salvación, es decir, crezcan en la santificación con temor y temblor, porque Dios es quien obra, otra vez, la participación de Dios, la obra de Dios en vosotros, tanto el querer, dándonos deseo, influyéndonos, persuadiéndonos. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios sigue persuadiéndonos, porque nosotros nos apartamos, nosotros nos desviamos, nosotros buscamos el pecado, los ídolos, y Dios siempre viene por medio del Espíritu Santo persuadiendo. Por favor, David, no vayas allá, quédate aquí conmigo, persuadiéndonos, dándonos beneficios, amándonos, dándonos gozo, persuadiéndonos, convenciéndonos. Por favor, quédate aquí conmigo, dándonos el querer, el deseo y también el hacer, el poder. Dios está trabajando constantemente
con más razón, basado en esta obra de Dios, nosotros tenemos que ocuparnos, disciplinarnos, tenemos que trabajar en nuestra salvación utilizando todos los medios de la gracia. Ya establecimos que Dios es el autor de la santificación, pero como Berkhof enseña, la santificación difiere a la regeneración en que el hombre puede y el deber lo obliga a luchar por una creciente y constante santificación, usando para ello los medios que Dios ha puesto a su disposición. La santificación tiene lugar en forma parcial en la vida subconsciente y como tal es una operación inmediata del Espíritu Santo, pero también en forma parcial tiene lugar en la vida consciente. Bueno, déjeme explicar esto. También me anima mucho que experimentamos la santificación inconscientemente. Es decir, el Espíritu Santo está obrando constantemente en mí, a pesar de que a veces me pongo muy perezoso, a veces no me disciplino, pero inconscientemente, bueno, Cristo vive en mí por medio del Espíritu Santo y está obrando en mí, está obrando constantemente. Entonces esto es inconsciente y también es una experiencia subjetiva, es decir, es obra de Dios, es obra sobrenatural, es obra invisible, Dios obrando en mí. Pero al mismo tiempo la santificación es consciente, también es objetivo, es cosas que yo hago participando en lo que Dios está haciendo, por leer la palabra y orar, etcétera, etcétera. Y por esforzarme a obedecer por fe en Cristo. Y entonces es consciente y también al mismo tiempo inconsciente. Y en el área de la conciencia, eso depende también del uso de los medios. Antes de hablar de los medios, es importante decir que los medios son los medios, no el instrumento de la fe. Por lo tanto, de la manera que recibimos a Cristo, dice Pablo, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Entonces empezamos por fe, seguimos por fe. Somos santificados por fe en Cristo. Usamos los medios, pero estamos santificados por fe en Cristo y es Cristo en nosotros que nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Muy bien, también hablamos de otra característica de la santificación es que es progresiva. Muy importante esta característica. En la santificación definitiva somos separados de Dios para empezar la santificación progresiva, la cual se ve como un proceso que continúa a lo largo de nuestras vidas. Aunque hemos sido liberados del dominio del pecado y que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, el apóstol Pablo reconoce que el pecado permanece en nuestras vidas, de modo que nos insta que no permitan que reine en nosotros el pecado. Nuestra tarea, por lo tanto, como cristianos, es crecer más y más en la santificación. Miren este mandato y exhortación de Pablo en Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos. Por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten, mandato imperativo, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Tenemos una gran responsabilidad de resistir la tentación y también de presentar todos los miembros de nuestro ser, la meditación, la mente, los ojos, las actividades. Hay que presentar toda nuestra vida para que sea esclavizada a la justicia para la santificación. Y hay muchos textos bíblicos que enseñan la santificación progresiva. Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced o crezcan
este mandato plural, imperativo plural, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda a Corintios 3:18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo progresivamente, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Eso también implica un proceso de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu, transformándose progresivamente por dentro. Y otra vez Filipenses, que ya hemos leído varias veces, habla de que la santificación es progresiva. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces, cosa que Pablo hace, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces Pablo se considera como persona que está creciendo progresivamente hacia la imagen de Jesucristo. Vemos en este pasaje que ni el eminente apóstol se consideraba a sí mismo como uno que haya llegado a la perfección. Colosenses 3:10, y sean vestidos de nuevo hombre, el cual se va renovando progresivamente. Obviamente es un progreso. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La norma de creyente es que se va renovando a la imagen de su creador progresivamente. La santificación es un proceso progresivo. Muy, muy importante enfatizar esto, como vamos a ver al ratito. También la santificación es incompleta en esta vida. Es un proceso que no llega a la perfección en esta vida. Como el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando vemos a Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Juan enseña que la santificación del alma se perfeccionará al momento de morir, al ver a Cristo como Él es. Pero la santificación completa del cuerpo tiene que esperar hasta la segunda venida de Cristo, como Pablo dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Pero eso sucede cuando Cristo venga. Es un proceso progresivo y también es gradual. A veces eso también nos frustra porque es gradual. A veces hay bajas y altas en esta experiencia. Y por lo tanto, Pablo dice, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces es gradual, se renueva de día en día. No hay vías cortas en la santificación. No hay vías cortas en este proceso de crecer en madurez. Es decir, no existe ningún formulario que nos transfiera a un plano alto de superioridad. Eso no es parte de la vida cristiana. No hay lugar para el orgullo. Al contrario, cuanto más crecemos, más vemos con claridad nuestro pecado y la necesidad de seguir creciendo. Los cristianos más maduros son los que ven sus pecados con más claridad. Además, hay altas y bajas en este proceso gradual. Puede ser que los avances se vean obvios y por lo otro lado, existen tiempos de aparente retroceso. Esas experiencias no resultan en desánimo porque confiamos en el que nos prometió completar la buena obra que Él comenzó en nosotros.
Si nos enfocamos en las promesas de Dios y en su soberanía en cuanto a nuestra santificación, nuestro corazón se llenará de gratitud y más amor al que nos ha aceptado por gracia y que nos está transformando más y más a su imagen gloriosa. Es progresiva y gradual este proceso de madurar en Cristo, el proceso de la santificación.